Algunos autores desde la psicología, desde la tanatología, que profundizan aún más en este campo del acompañamiento en duelo, de los procesos de dolor, en cómo las personas lo perciben, lo viven. También tengamos presente que cada uno vive el dolor de acuerdo a su historia de vida, a cómo ha aprendido en su familia a manejar ese dolor. Algunos lo llaman regular, otros administrar. A mí esa palabra de administrar pienso que coincide un poco más con esa capacidad humana de vivir en medio de, para trascender, para transitar, salir adelante en medio de la adversidad. Entonces, algunas revisiones teóricas, y esto es importante que lo contrastemos con la experiencia de cada uno para ver qué aplica y qué no. No todo lo que estudiamos y no todo lo que revisamos de una temática va a servir en la formación de cada uno, porque todos tenemos una experiencia propia y es allí la importancia de aprender a escucharnos para escuchar, discernir y ver qué es lo que sí sirve para la práctica. Entonces, hablábamos ayer del dolor y algunos conceptos que es quizás importante diferenciar. El dolor es una aflicción que sentíamos en la mente, en las emociones, en el espíritu, en el cuerpo. También está el sufrimiento, que es un fenómeno. Este fenómeno es una situación o un conjunto de situaciones o un conjunto de emociones o un conjunto de interpretaciones que nos afectan. Entonces, el sufrimiento lo que hace es mantenernos en un dolor, ya sea mental, emocional, espiritual o físico, y al mantenerse en el tiempo se convierte en sufrimiento. Este sufrimiento, yo recuerdo que cuando estaba acercándome a esta comprensión, una persona decía, es que hay dos componentes en esta palabra. Era la directora de la comunidad de laicos eucarísticos marianos a la que pertenezco aquí en mi ciudad de Bogotá. Y ella decía, hay dos componentes en esta palabra, el sufrir y el miento. Sufro y miento. ¿Y a qué se refería con esto? Que como mantenemos en el tiempo el dolor, es decir, hay un recuerdo anclado a ese dolor, porque no surge solo, siempre va acompañado de algo. Un dolor físico va acompañado de un dolor emocional, de un dolor mental, van en conjunto. Entonces, si lo mantengo en el tiempo, estoy volviendo a revivir esa historia. La revivo en momentos en los que no está sucediendo. Por ejemplo, cuando sucede la muerte de nuestro ser querido y con el paso del tiempo vamos pensando y recordando a diario el momento en el que falleció en el hospital, el momento en el que nos despedimos, y este recuerdo está anclado a un profundo dolor y es lo que cada día vamos repitiendo y vamos repitiendo en el recuerdo. Esto genera un sufrir, pero se transforma en el sufrimiento porque habla de una mentira, es decir, estoy aquí en tiempo presente, hay un dolor en mi corazón que va cediendo con el tiempo porque en la medida que lo voy trabajando va en el amor diluyéndose para transformarse en. Y cuando esto sucede de una manera sana, el sufrir se transforma en una capacidad de resiliencia, que es lo que hemos escuchado como esa capacidad de trascender el dolor y de encontrar esperanza, una nueva razón de vivir. Pero cuando esto no sucede y nos estancamos en esos recuerdos y en esas emociones, entonces es una mentira que nos contamos
Es decir, no estás viviendo esto aquí ahora. Eso ya pasó. Aquí ahora te estás mintiendo a ti mismo porque estás recabando en esos procesos, en esos recuerdos, en esas experiencias y no sales de allí. Hay que tener mucho cuidado cuando las personas están en esta situación de dolor, cuando nosotros mismos estamos en dolor y estamos anclados a recuerdos o el otro también. He escuchado muchos pacientes que especialmente han acogido y han guardado muchas historias de dolor de sus familiares, entonces se convierten en ese tanque emocional de la otra persona y esto también va generando un agotamiento. ¿Cuánto tiempo has estado hablando de ese dolor? No de una manera para trabajarlo, para orarlo, sino simplemente como para sacarlo y porque viene a tu mente y es la única forma que conoces para compartirlo. Si esto te está sucediendo, hay que trabajar en oración y en la práctica también de lograr que ese dolor que estás transmitiendo y transmitiendo, recordando y recordando, se dirija no a otra persona que se convierta en tu tanque emocional, sino en Dios, en su infinito amor y misericordia, que por supuesto puede recibir y cargar con este dolor y con este sufrimiento. Hay otro concepto importante y es el duelo. ¿Cuándo estamos en duelo? O cuando entramos en duelo, porque el duelo es un proceso emocional. ¿Cuándo iniciamos ese proceso? Ante una pérdida. Y esa pérdida puede ser real. Falleció alguien, me quedé sin empleo, alguien compartía, se llevaron a mis padres y no los vi. Hay una pérdida real allí. Perdí también un sueño que tenía, no lo logré, una meta, no la alcancé, este tipo de pérdidas reales. Y también hay pérdidas imaginarias. Estas pérdidas imaginarias muchas veces están orientadas a lo que yo esperaba del futuro que sucediera y esto no sucede. O esperaba que esta persona cambiara en mi mente, en mi imaginación, la pensaba de otra forma y me doy cuenta que es de otra. O que me esfuerzo tanto en esperar que cambie y no sucede. Este tipo de pérdidas también hacen que entremos en proceso de duelo. Y este proceso dura lo que tenga que durar de acuerdo a la experiencia de cada persona. Por eso no se puede hablar desde esta perspectiva clínica, psicoanalítica, desde nuestra fe y en el acompañamiento psicoespiritual de un tiempo determinado. Hay, por supuesto, unas características y unos ítems que hay que tener en cuenta como alarma que nos pueden orientar acerca de cuándo acudir a un médico, a un psiquiatra, a una consulta que pueda evaluar si efectivamente este dolor, este sufrimiento, este duelo llevan más tiempo del necesario y si esto está afectando otras áreas de nuestra vida. Y esto al finalizar de nuestras profundizaciones lo veremos. Y por último, el luto es la expresión social de este proceso de duelo. Y yo agregaría, es la expresión de este dolor, sufrimiento que está envuelto en el proceso de duelo. ¿Cómo manifestamos estos procesos que estamos viviendo? Hay infinitas formas. Hay quienes se asustan, hay quienes responden con agresividad, hay quienes se aíslan, hay quienes entran en activismo. Hay múltiples formas de manifestar este dolor, este sufrimiento, este duelo que la persona está viviendo. Y es fundamental conocer esa parte de nosotros para que asimismo logremos comunicarle a nuestros familiares, seres queridos, lo que vamos sintiendo. Y recuerden, si esto todavía es muy difícil, como decía una psicóloga que admiro mucho, Sara Elena Llanos, no nos quedemos con la palabra difícil, porque es que difícil parece que nos bloquea. Hablemos de no lo he logrado o estoy en camino de lograrlo. Les regalo esto que he aprendido de ella también.